La Fundación Clooney para la Justicia ha presentado una demanda contra Archewell Philanthropies y según sus representantes el enfrentamiento judicial se verá en los tribunales en cuestión de días. En el reluciente universo de la filantropía de celebridades donde las causas se mezclan con egos y las donaciones alimentan reputaciones llevaba tiempo gestándose una tormenta fuera del foco público. En esta clara mañana de enero de 2026 la Clooney Foundation for Justice, CFJ lanzó una acción legal de gran impacto contra la Fundación Archewell, el brazo benéfico del príncipe, Harry y Meghan Markle. Las acusaciones son graves: uso indebido de avales, insinuación de alianzas inexistentes y competencia desleal que según la demanda habría desviado donantes y patrocinadores de una organización de alto perfil hacia otra. No se trata de un simple choque legal. Es una fisura profunda que deja al descubierto lo frágiles que son las alianzas dentro de la élite filantrópica de Hollywood. Durante años la imagen pública fue la de una admiración mutua impecable. George y Amal Clooney compartiendo espacios con los Sussex, vuelos privados que parecían favores casuales, villas italianas abiertas como retiros casi reales. Sin embargo, bajo ese barniz pulido las tensiones se acumulaban. Fuentes cercanas a CFJ aseguran que los Clooney leyeron el ambiente y decidieron poner un límite. La demanda presentada en un tribunal federal de Los Ángeles sostiene que Archewell diseñó deliberadamente comunicados de prensa y contenidos web para sugerir una alianza tácita con CFJ, atrayendo a donantes que crean respaldar un frente unido contra la injusticia. Un informante lo describe como un espejismo calculado: pancartas de Archewell en eventos con logotipos inquietantemente similares a los de CFJ, insinuando respaldo sin que existiera un solo acuerdo firmado. El componente de competencia desleal va más allá. Según la querella, Archewell habría tomado un concepto emblemático de CFJ, una campaña de defensa de derechos humanos en zonas de conflicto, y lo habría reempaquetado para captar al mismo grupo de patrocinadores ultrarricos. La demanda afirma que no fue innovación sino apropiación diseñada para eclipsar el trabajo de CFJ y redirigir fondos. A medida que la noticia se propaga por redes sociales y salas de juntas, una conclusión se impone: la época en la que las amistades de celebridades encubrían rivalidades profesionales ha terminado. Los Clooney, conocidos por su precisión tanto en la ley como en la vida pública, no piensan dar marcha atrás. Se dice que Amal, abogada internacional de derechos humanos cuya agudeza supera el brillo de las alfombras rojas, lidera esta ofensiva legal como una defensa no solo de su fundación sino de la ética en la filantropía. El origen del conflicto se remonta a tiempos más luminosos, cuando los Sussex irrumpieron en Hollywood tras el llamado Megxit. En 2018 los Clooney figuraban entre los nombres de primera línea que los recibieron con los brazos abiertos, o al menos con listas de invitados abiertas. George defendió públicamente a Meghan frente al escrutinio mediático, comparando su situación con la de la princesa Diana, un gesto que hoy parece de otra era. Pero conforme Archewell amplió su radio de acción comenzaron los murmullos sobre excesos. Un exasesor de CFJ recuerda un momento clave en una recaudación de fondos de 2022. El equipo de Archewell repartió materiales que mencionaban iniciativas de CFJ como si fueran proyectos conjuntos. Era sutil, pero pronto los donantes empezaron a preguntar por colaboraciones que nunca existieron. La demanda detalla cómo esa asociación implícita se materializó también en archivos del sitio web de Archewell, donde páginas de 2023 listaban a CFJ como organización afín en textos promocionales de campañas de justicia global. No se pidió autorización ni se otorgaron créditos. Se asumió que la cercanía equivalía a alianza. En los círculos de CFJ el tono pasó de una tolerancia incómoda a una alarma abierta. No es una cuestión de egos, insiste otra fuente. Es una cuestión de integridad. Cuando luchas por periodistas en riesgo o por refugiados en crisis, no puedes permitir que tu marca se diluya por asociaciones no autorizadas. A medida que el proceso judicial avanza, esas primeras señales de alerta se ensamblan como piezas de un rompecabezas, revelando un patrón de ambición que chocó con límites ya establecidos. El público, alimentado durante años con publicaciones relucientes en Instagram y mensajes de virtud cuidadosamente curados, no percibió las grietas. Ahora, con los documentos judiciales sobre la mesa, el relato da un giro. Lo que antes se celebraba como sinergia de estrellas se convierte en una advertencia sobre la rapidez con que las alianzas pueden deteriorarse en el competitivo terreno de la filantropía. Para comprender la magnitud de esta demanda es imprescindible adentrarse en el ADN de las dos fundaciones que están en su centro.
La Clooney Foundation for Justice, creada en 2016 por George y Amal Clooney, se ha consolidado como un referente de activismo jurídico riguroso y meticuloso. La formación de Amal como abogada especializada en derecho internacional imprime a la organización un enfoque directo y sin concesiones, investigaciones sobre crímenes de guerra, protección de periodistas en riesgo y defensa legal de comunidades marginadas en distintos puntos del planeta. Su trabajo no busca el espectáculo. Es técnico casi quirúrgico, apoyado en alianzas con instituciones como la Asociación Internacional de Abogados y en la capacidad de Amal para llevar casos complejos ante los tribunales y exigir responsabilidades a dictadores y grandes corporaciones. George aporta visibilidad y peso mediático desde Hollywood, pero es la estrategia legal de Amal la que marca el rumbo. Para 2025, CFJ había reunido más de $150 millones en fondos destinados a programas como The Docket, orientado a emprender acciones judiciales contra violadores de derechos humanos. Muy distinto es el planteamiento de la Fundación Archewell, nacida en 2020 de la mano del príncipe Harry y Meghan Markle tras su salida de la familia real. Archewell se presenta como un centro de compasión en acción, combinando salud mental, empoderamiento femenino y construcción comunitaria con un fuerte componente de narrativa personal y celebridad. Sus campanas suelen apoyarse en historias individuales. La experiencia militar de Harry impulsa la ayuda a veteranos, mientras que el activismo previo de Meghan en ONG inspira iniciativas sociales. Sin embargo, críticos, incluidos quienes hoy respaldan la demanda de CFJ, sostienen que el modelo de Archewell prioriza el impacto mediático por encima del trabajo sostenido sobre el terreno. Con donaciones estimadas en torno a los $50 millones a finales de 2025, la fundación ha sido cuestionada por sus elevados costos operativos y por la falta de métricas claras sobre resultados. La demanda subraya cómo estas filosofías opuestas terminaron chocando. Las campanas de CFJ están cuidadosamente protegidas por derechos de autor y nacen de años de investigación legal. En cambio, la rapidez de Archewell para subirse a causas en tendencia habría cruzado, según la acusación, la línea de la imitación. Al principio el solapamiento parecía inofensivo. En 2021, ambas organizaciones trabajaron en ámbitos similares. CFJ con programas de apoyo a refugiados afganos tras el regreso del Talibán y Archewell con ayudas de emergencia para familias desplazadas. De cara al público todo parecía armonía. En privado, el personal de CFJ empezó a notar comunicados de Archewell que reproducían su lenguaje, incluso expresiones como Justicia sin fronteras. Para 2023 esa semejanza se intensificó. Archewell lanzó una iniciativa llamada Voces Globales, muy similar a la serie Voces por la Justicia de CFJ, dedicada a amplificar testimonios de defensores de derechos humanos. La demanda sostiene que no fue casualidad. Correos internos obtenidos durante la investigación judicial mostrarían a investigadores de Archewell citando materiales de CFJ sin atribución. Es como si hubieran visto nuestro plano y lo hubieran fotocopiado, lamenta un miembro de CFJ. El sentimiento predominante es de traición. Los Clooney, curtidos durante décadas en un Hollywood competitivo, esperaban un comportamiento distinto de aliados a los que incluso habían recibido en su casa del lago. Como Amal en particular habría percibido esta situación como una afrenta profesional, detectando la competencia desleal mucho antes de que el conflicto llegara a los tribunales. Los donantes, el combustible vital de ambas fundaciones, se convirtieron en el verdadero campo de batalla. Grandes patrimonios, desde magnates tecnológicos hasta ejecutivos del entretenimiento que antes repartían su apoyo entre ambas entidades, comenzaron a inclinarse por los eventos de alto perfil de Archewell, atraídos por la supuesta bendición implícita de CFJ. Un donante anónimo relata haber recibido solicitudes de Archewell que hablaban de misiones alineadas con líderes en justicia, interpretándolo como una referencia directa a los Clooney. Esa desviación de fondos cuantificada en la demanda habría costado a CFJ millones en promesas potenciales, configurando lo que se describe como un sabotaje económico disfrazado de filantropía. En el centro del litigio está la acusación de falso respaldo, una red engañosa tejida a través de insinuaciones sutiles más que de mentiras explícitas. Todo empezó de forma discreta. Un comunicado de Archewell de 2024 anunciaba un panel sobre libertad de prensa e incluía a CFJ en la sección de organizaciones que apoyan sin autorización previa. Luego vinieron los banners de eventos alterados digitalmente para colocar los logotipos de CFJ junto a los de Archewell, creando la ilusión visual de una asociación formal.
páginas web ya eliminadas pero conservadas en archivos digitales describían colaboraciones que nunca existieron, afirmando trabajar junto a organizaciones de prestigio como la Clooney Foundation for Justice para amplificar el cambio global. Según fuentes cercanas al caso, nada de esto fue accidental. El equipo de relaciones públicas de Archewell, ansioso por ganar legitimidad, apostó a que los Clooney evitarían cualquier confrontación pública. Sabían que George y Amal valoran la discreción y rehuyen el conflicto mediático. Según una fuente interna, fue una jugada calculada. Confiaban en que el silencio se mantendría para esquivar el drama. Pero ese silencio tenía un límite. La supuesta alianza se extendió también a las redes sociales, donde publicaciones de Archewell etiquetaban cuentas de CFJ en historias sobre causas compartidas, empullando a los algoritmos a sugerir un respaldo mutuo ante los seguidores. Donantes deslumbrados por esa asociación empezaron a aportar fondos, convencidos de que apoyaban una fuerza conjunta de alto impacto. La demanda enumera episodios concretos, como una invitación a una gala de 2025 en la que CFJ figuraba como socio honorario, lo que llevó a asistentes a acercarse a representantes de los Clooney con propuestas de proyectos conjuntos que nunca existieron. Esta táctica, sostiene la acusación, vulneró disposiciones de la ley Lanham sobre publicidad engañosa, creando una ilusión de mercado que erosionó el valor de la marca CFJ. Amal Clooney, cuya reputación como referente mundial en derechos humanos se ha forjado con años de trabajo real, habría reaccionado con indignación ante esa dilución. No es una celebridad prestando su imagen. Su labor salvavidas, afirma un colega. No puede ser apropiada para el relato de otros. El tono de los escritos legales de CFJ es sobrio pero incisivo, apoyado en declaraciones de antiguos empleados de Archewell que admiten préstamos inspiracionales. Uno de esos testimonios asegura que Meghan revisó personalmente los materiales y presionó para elevar el perfil, vinculándolo a nombres consolidados. Harry, descrito como más distante de la gestión diaria, habría delegado en esa visión sin calibrar los riesgos legales. A medida que se acumulan pruebas, capturas de pantalla, correos electrónicos, declaraciones juradas de donantes, el relato se consolida. No fue entusiasmo ingenuo, sino una extralimitación estratégica. El público, antes cautivado por la camaradería entre los Sussex y los Clooney, empieza a cuestionar la autenticidad detrás del brillo. Lo que comenzó con aviones privados y vilas prestadas derivó en reputaciones prestadas, y CFJ trazó finalmente una línea clara. En cuanto a la acusación de competencia desleal, la demanda describe a Archewell como un imitador oportunista dentro de la selva filantrópica. La campaña insignia de CFJ, Justice Amplifiers, lanzada en 2022, se centró en fortalecer a activistas locales en regímenes autoritarios mediante subvenciones y formación legal, atrayendo a patrocinadores como grandes despachos y empresas tecnológicas gracias a resultados tangibles, periodistas liberados y demandas contra opresores. 2 años después, Archewell presentó Empower Voices, un programa casi espejo que ofrecía apoyo a agentes de cambio en entornos difíciles. Las similitudes eran profundas: estructuras de subvención paralelas, redes de mentores comparables e incluso consignas que repetían la idea de amplificar a los que no tienen voz. Fuentes afirman que Archewell habría accedido a listas de donantes de CFJ a través de contactos comunes, dirigiéndose a las mismas corporaciones con discursos de sinergias atractivas. Nos socavaron, sostiene un recaudador de CFJ. Nuestros patrocinadores empezaron a recibir llamadas de Archewell prometiendo eventos más vistosos con brillo real. La demanda cuantifica el impacto: una caída del 15% en los compromisos de donación de CFJ atribuida a campañas superpuestas y respaldada por contabilidad forense que muestra la migración de donantes. El desarrollo de esta acusación revela además un patrón de recopilación de información. Documentos judiciales indican que personal de Archewell asistió a seminarios web de CFJ bajo seudónimos, descargando materiales que luego fueron reutilizados. Espionaje de baja intensidad, ironiza un observador. El tono general es de indignación justificada. CFJ se presenta como el innovador, Archewell como quien se sube a la estela ajena. La impronta de Amal se percibe en la estrategia legal que establece paralelismos con el robo de propiedad intelectual en el derecho corporativo. Si no se frena, advierten, este tipo de prácticas podría enfriar la colaboración genuina en el sector, con donantes cada vez más cautelosos ante guerras de marcas. Los Sussex, antes celebrados como voces frescas, enfrentan ahora un escrutinio severo sobre la originalidad de su fundación.
Con críticos recordando el pasado de Meghan y su tendencia a reinventarse, queda claro que una demanda de este calibre no surge de la nada, es el desenlace de una amistad desgastada por la ambición y la sensación de traición anticipada, incluso en viejos hilos de Reddit donde algunos usuarios ya intuían el distanciamiento estratégico de los Clooney antes de que estalara el conflicto. George y Amal supieron leer el ambiente a tiempo y se apartaron de los Sussex antes de quedar atrapados en su órbita. Así lo resumía una publicación muy compartida reflejando la percepción de que Harry y Meghan arrastraban una dinámica tóxica. Los primeros gestos de cercanía a la defensa pública de George en 2019, cuando comparó el trato mediático a Meghan con el que sufrió la princesa Diana o el préstamo del jet privado tras el baby shower, se fueron desmoronando bajo un escrutinio cada vez más intenso. Fuentes cercanas recuerdan el punto de inflexión, las menciones explícitas de los Sussex en Finding Freedom, donde se aireó la generosidad de los Clooney sin su consentimiento. Aquello resultó perturbador. Un informante lo resume con claridad: los Clooney valoran la privacidad por encima de todo, y de pronto sus gestos de cortesía se convirtieron en carnaza para los tabloides. Para 2023, el comentario de George "no la conozco" en un acto público marcó un antes y un después, reforzado por artículos que subrayaban el distanciamiento entre ambas parejas. Avanzando hacia 2024, Y2025, los indicios se intensificaron. Se habló de una mayor cercanía de los Clooney con el rey Carlos III, evidenciada por su presencia en un evento del Prince's Trust en Londres en medio de tensiones dentro de la familia real. Entre bastidores se comentaba que a medida que persistía el alejamiento de Harry respecto a su padre, George y Amal parecían tomar partido, priorizando invitaciones palaciegas frente a cualquier asociación con los Sussex. Amal, una figura de peso intelectual con una trayectoria consolidada en derecho internacional, habría chocado con el estilo de Meghan, experiencia en el terreno frente a lo que algunos críticos califican como caridad performativa. Amal ve a través de la apariencia, señalaba a un comentarista, subrayando su rechazo a un activismo superficial en contraste con sus propias batallas jurídicas por los derechos humanos. A medida que Archewell crecía, también lo hacían las fricciones, transformando a antiguos aliados en competidores. Un informe de 2025 añadió un matiz humillante: los Sussex habrían sido ignorados en la tercera edición de los premios Albie organizados por los Clooney para reconocer a defensores de la justicia, un evento en el que antes habrían encajado de forma natural. Esa ausencia, según las fuentes, confirmó el enfriamiento definitivo de un vínculo que George había descrito en su día como cercano y cordial, y que ahora se resolvía en un silencio calculado. El tono pasó de la camaradería a la estrategia fría, y la demanda de la Clooney Foundation for Justice actuó como ruptura final, dejando al descubierto lo efímeras que pueden ser las alianzas en Hollywood cuando chocan egos y proyectos de poder. Los documentos, a diferencia de los rumores, no mienten. El arsenal probatorio de la Clooney Foundation for Justice no solo es sólido, sino meticulosamente construido para despejar cualquier duda en los tribunales. Declaraciones juradas firmadas por donantes de alto perfil dibujan con precisión la confusión generada por las tácticas de Archewell. Un magnate tecnológico relató cómo unos carteles engañosos en eventos le llevaron a redirigir una donación de 7 cifras, convencido de que apoyaba un esfuerzo conjunto que nunca existió. Las cadenas de correos electrónicos obtenidas mediante una fase de descubrimiento agresiva muestran al equipo interno de Archewell citando campanas de cifre palabra por palabra en documentos de planificación, incluso añadiendo anotaciones sobre cómo adaptar imágenes y mensajes para maximizar el impacto. Esto ya no es un rumor, explica un experto legal con experiencia, subrayando el salto de la especulación a la prueba irrefutable respaldada por marcas de tiempo y metadatos que rastrean cada apropiación no autorizada. A ese cuerpo de pruebas se suman análisis forenses de metadatos web que revelan ediciones deliberadas en páginas de Archewell donde se incrustaron palabras clave asociadas a CFJ para mejorar el posicionamiento en buscadores y sugerir una afiliación inexistente. En paralelo se filtran posibles líneas de defensa de Archewell, alegar que se trató de mera inspiración y no de copiar, o sostener que las ideas filantrópicas pertenecen al dominio público. CFJ, sin embargo, se anticipa a ese argumento, reforzando su caso con registros exhaustivos de marcas desde 2022 y con peritos dispuestos a desmenuzar cada coincidencia. El equipo legal elegido por Amal Clooney lidera la ofensiva, preparando deposiciones que podrían destapar debates internos donde la ambición habría pesado más que la ética.
El tono general de los escritos es clínico pero no exento de dramatismo. Esta avalancha de evidencias convierte el chisme de celebridades en un intenso drama judicial donde cada prueba puede inclinar la balanza hacia indemnizaciones cuantiosas, disculpas públicas o revelaciones aún más profundas que sacudan los cimientos de la filantropía impulsada por famosos. A medida que se calientan las mociones previas al juicio, observadores destacan la precisión estratégica del movimiento CFJ. No solo demanda sino que busca sentar un precedente para proteger la defensa genuina de los derechos frente a las sombras oportunistas. El impacto del caso va mucho más allá de dos fundaciones enfrentadas y proyecta una sombra larga sobre todo el ecosistema de la caridad vinculada a celebridades. En una era dominada por el capitalismo woke donde la señalización de virtudes a menudo se disfraza de activismo real, los donantes exigen cada vez con más fuerza transparencia y autenticidad absolutas. Cualquier indicio de respaldo falso o de alianzas insinuadas puede erosionar en cuestión de días una confianza construida durante años, provocando una reacción en cadena de apoyos retirados y reputaciones dañadas. Para los Sussex, este enredo judicial supone un golpe demoledor a su imagen pública, reforzando una narrativa ya muy extendida en los círculos de élite, vínculos que se forjan con rapidez y se rompen de forma abrupta, dejando a antiguos aliados cautelosos ante cualquier nueva asociación. Figuras de primer nivel en Hollywood, incluidas personalidades influyentes como Oprah Winfrey o Steven Spielberg, que ya habían marcado distancias tras controversias previas, podrían alejarse aún más de Harry y Meghan, optando por colaboraciones más estables y previsibles que no pongan en riesgo sus marcas personales cuidadosamente protegidas. En un plano más amplio, el caso pone bajo el foco las zonas grises éticas que rodean a iniciativas vinculadas directa o indirectamente a la realeza. Surgen preguntas incómodas sobre cómo los exmiembros de casas reales pueden participar en el servicio público sin capitalizar sus antiguos lazos institucionales ni confundir el beneficio personal con la vocación filantrópica. El tono general del proceso funciona como una advertencia clara sobre la fragilidad inherente de estas colaboraciones de alto perfil cuando chocan egos y ambiciones en el terreno de la caridad. Las consecuencias no se limitan a dañar reputaciones, sino que terminan debilitando las causas que dicen defender, desviando recursos y atención del impacto real hacia disputas legales y titulares sensacionalistas. En este contexto, la Clooney Foundation for Justice sale del conflicto proyectando una imagen de mayor solidez y coherencia con su compromiso ético reforzado, mientras Archewell aparece cada vez más expuesta al borde del aislamiento en un entorno donde la credibilidad es una moneda de alto valor. A medida que 2026 avanza con un ritmo implacable, esta demanda de alto riesgo pende como una espada de Damocles sobre los mundos entrelazados de la celebridad y la filantropía, amenazando con cortar años de imágenes cuidadosamente construidas. Las fases de descubrimiento previstas para los próximos meses prometen destapar un arsenal potencialmente explosivo: correos privados, memorandos internos y testimonios que podrían revelar los engranajes de una ambición que se desvió del camino. Los acuerdos extrajudiciales, esa salida pragmática tan común en batallas de este tipo, asoman en el horizonte con mediadores ya atentos para frenar una escalada que convertiría el proceso en un espectáculo público. Sin embargo, los Clooney, expertos en navegar tanto el terreno legal como el mediático, parecen apuntar no solo a una victoria puntual, sino a sentar un precedente que redefina cómo las fundaciones protegen su capital intelectual frente a rivales oportunistas. Para Harry y Meghan, esta situación representa una prueba profunda de resistencia, obligándolos a enfrentar las consecuencias de su giro post-real bajo un escrutinio cada vez más intenso por parte de donantes y medios. El silencio inquietante que emana de ambos bandos no hace más que aumentar la tensión, un compás de espera cargado de expectativa en el que cualquier filtración o escrito judicial puede detonar nuevos titulares. Sea cual sea el desenlace, exoneración, compromiso negociado o revelaciones contundentes, el resultado tiene el potencial de redefinir el mapa de la filantropía contemporánea, dejando al descubierto las vulnerabilidades que emergen cuando el brillo de la fama choca con los límites éticos. Al final, como en toda rendición de cuentas, la verdad tiende a imponerse, rompiendo ilusiones largamente sostenidas y abriendo paso a una nueva etapa de responsabilidad que exige transparencia incluso a los benefactores más deslumbrantes.